convención en simple. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de La Convención en Simple, este súper programa donde hemos ido acompañando el proceso de la convención y ahora ya revisando lo final, ¿no? Porque ya muy poco, mi querido Alejandro, muy poco para que este texto sea entregado al presidente de la República, Gabriel Boric. Ahí ya no hay nada más que decir, esto ocurre el día 4 de julio, pero aún nos quedan temas interesantes por resolver y estamos junto al abogado y además director de la Fundación Pacto Social, Alejandro Fernández. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, muchas gracias, Sole. Qué bueno, me alegra muchísimo. Vamos a seguir con el análisis de los temas y hoy nos metemos en algo que es fundamental en el texto, porque esto yo creo que sí, efectivamente, afecta la vida de las personas, afecta la crianza de los padres respecto de sus hijos, afecta la libertad o no la afecta. Es lo que vamos a analizar de inmediato, los cambios en materia de educación que establece el nuevo texto y los derechos, preferentes o no, que tienen los padres para elegir la educación de sus hijos. Listo, vamos entonces de inmediato. Vamos. Mucha atención, como siempre, nos pueden ver y escuchar a través de Emol TV y también a través de Spotify. Así es que si es que van en el auto, quieren descargar el contenido, bienvenido sea. Si es que, no sé, están en el transporte público, quieren descargar el contenido, también bienvenido sea, como ustedes quieran. Vamos con la educación escolar. ¿Cuál es el cambio más relevante que tiene el borrador en materia de educación versus la Constitución que nos rige? Porque estamos tratando de hacer ese paralelo. Sí. Mira, yo primero voy a partir con una idea un poquito más como ideológica, si queremos, como cuál es la visión de una constitución y otra, y después vamos en el detalle como de los cambios. Perfecto. Yo diría que el principal cambio que tiene que ver con lo que tú mencionabas, con la libertad. Hoy día se garantiza en la constitución actual la libertad de enseñanza, que tiene que ver con dos esferas. Por un lado, los padres, madres pueden elegir el colegio que quieran de su hijo, y por otro lado, la posibilidad de crear, mantener colegios también, en el caso de los sostenedores. Y en general lo que uno ve en el texto de borrador es una lógica de darle mucho más protagonismo al Estado por sobre las familias. Después lo vamos a ver, pero por ejemplo el derecho preferente de los padres no queda consagrado, siendo que es un derecho que está incluso en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, y al revés, también trata de meterse mucho el Estado en los contenidos, declara fines y principios bien detallados. Entonces yo diría que en términos globales ahí está el gran cambio. Hoy día es bastante más acotado lo que dice la Constitución respecto a educación. Acá trata de meterse en muchos ámbitos que a mi juicio por lo menos no era necesario ni pertinente hacerlo en la Constitución. Perfecto. Vamos entonces con la siguiente pregunta para ir aclarando cada uno de los puntos y entrar en el análisis más fino. ¿Cuál es la diferencia entre el Sistema Nacional de Educación y el Sistema de Educación Pública? Sí, eso es súper interesante porque además confunde un poco Sí, a pues muchos son muy sistemas. parecidos. Bueno, son sistemas, pero son parecidos, no sé, en el lenguaje por lo menos. Exacto. Sistema Nacional de Educación versus Sistema de Educación Pública. Sí, esto es bien importante porque en el Sistema Nacional de Educación se refiere a todos los establecimientos educacionales. Incluye obviamente los colegios estatales, pero también los que tienen reconocimiento del Estado. Por Ya. ejemplo, un colegio municipal, ¿cierto? Particular subvencionado, incluso un particular pagado. Todo entra dentro del Sistema Nacional de Educación y tiene consecuencias. Eso, perdona, en la Constitución actual. No, esto todo en el texto Ok, actual. estamos En siempre el borrador. en el borrador. Borrador. Ok, Sí, ok. perdón, es bueno precisar eso. Sí. Hoy día no habla ni de sistema de ningún tipo en la Constitución actual. Ya. Sí, el Sistema Nacional en el borrador de nueva Constitución establece, como digo, básicamente los tres tipos de establecimientos que pueden haber y fija principios y fines de la educación bien detallados. Y ahí eso es importante porque ahí es el efecto que uno puede discutir cuánto genera sobre la libertad de enseñanza. Por ejemplo, de los fines establece la construcción del bien común, la justicia social, respeto a los derechos humanos, conciencia ecológica, convivencia democrática entre los pueblos, prevención de la violencia y discriminación. O sea, un nivel de detalle bien específico, igual que con los principios: no discriminación, inclusión, enfoque de género, pluralismo, educación no sexista. Fíjate que entra a un nivel de detalle bastante alto, versus actual que solamente dice la educación, dice el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de la vida. Ese es el objetivo hoy día en el texto que daba, la verdad, para cualquier proyecto educativo. Ahora, perdona, solo una pregunta. Esta descripción que hace el borrador, ¿es para que la ejecuten los distintos establecimientos, sean estatales, sean particulares subvencionados, sean privados? Como Exactamente. que fuese rol de ellos. Sí, este listado. Exactamente. O sea, en el fondo igual le está poniendo ciertos límites. Ya. Obviamente que cualquier proyecto educativo tiene que tener un respeto a los derechos humanos, ¿cierto? O sea, y hay un currículum nacional incluso con los contenidos, pero esto va un poquito más allá. O sea, ya le fija límites al propio currículum nacional, pero también a los proyectos educativos. De hecho, uno podría discutir si todo proyecto, por ejemplo, religioso, necesariamente está alineado con este tipo de principios y fines. Perfecto. Y tenemos entonces la educación pública, el sistema de educación pública también,
que ese sistema está compuesto, y por lo menos lo establece solamente con los colegios estatales, establecimientos estatales, ¿ya? Hoy Ujú. día serían principalmente los municipales. Y el gran efecto que tiene este reconocimiento es que establece que el Estado debe financiar este sistema, dice de forma permanente, directa, pertinente y suficiente, ¿ya? Le Ya. garantiza los recursos versus el resto del sistema educacional, por ejemplo, el particular subvencionado, donde no hace ninguna mención. Donde está el gran escollo, ¿no? La gran crítica que se ha levantado actualmente, porque hay muchos colegios particulares subvencionados, Sí, de hecho, la que son, mayoría... perdona, elegidos por los padres para optar a una Exactamente. mejor educación versus una educación municipal. Exactamente. Y además hoy día son sin fin de lucro, sin selección, casi no hay copago. Por lo tanto, las familias pueden elegir prácticamente cualquiera de los dos tipos de colegios, como dices tú, particular subvencionado o municipales. Ujú. Y sí, abre ahí un problema. Y además hay otro que tiene que ver con que establece que tienen que ser laicos y gratuitos los colegios de este sistema de educación pública, lo cual también hace pensar que si un colegio particular subvencionado quisiese, o el día de mañana una ley lo incluyera dentro de este sistema para recibir financiamiento, podría exigirse, por ejemplo, que solamente puedan ser laicos, lo cual también ahí es Ah, una ok. limitación a la libertad de Ok. enseñanza. Ahora, ¿eso queda para verse en el legislador? ¿Para S- definición del legislador, perdón? Sí, lo deja para la ley, pero Ya. deja el marco Ok, deja el posible para marco hacerlo. abierto, no es Exacto. que lo cierre. Ya. ¿Qué va a pasar? ¿Te falta algún punto ahí? No. No, ahí No, vamos haciendo doble vamos clic. haciendo doble clic. Y entonces el doble clic y las críticas, ya lo decíamos, han surgido o quiere verse de manera más específica qué es lo que va a pasar con la educación particular subvencionada, porque como yo ya lo mencionaba, es tremendamente relevante para los padres en nuestro país, que incluso hacen un esfuerzo superior por pagar esta educación particular subvencionada, queriendo dejar a su hijo una mejor educación, dado la comparación que hacen con un colegio municipal, por ejemplo. Sí, ahora, de hecho, el tema del copago cada día es menor, ¿ah? Es muy, Sí, muy es muy marginal el marginal. porcentaje de Sí, colegio, por lo sí. tanto, aún dado que se está eliminando el copago, da más posibilidades todavía a las familias de elegir Mm, cualquier tipo de mm, educación, o sea, ni mm. siquiera el pago termina siendo como una restricción. Por un lado, como decía, el particular subvencionado no se asegura el financiamiento, ¿ya? Y sí lo establece respecto a la educación estatal. Se limita la libertad de los proyectos educativos, por lo que te decía, por todos estos principios y fines. Debe ser laica y gratuita para ser parte del sistema de educación pública y recibir financiamiento. Y esto también es bien relevante porque hemos visto en muchas partes del texto que hay distinción entre los pueblos originarios y el resto de la población. Acá también pasó. Lo Hubo una, vimos en el Poder Judicial, por exacto, ejemplo, sistemas de justicia en sistemas de indígena, justicia, en autonomía sistemas de territorial justicia, indígena, exacto. exactamente. Y acá se presentó una propuesta que está hoy día en el texto también constitucional, que es para poder crear colegios, cualquier particular. Tú, Ok, Soledad Neto, puedes armar una fundación y crear un colegio ok. con tu propio proyecto educativo. Acá se establece ese derecho explícitamente solamente a los miembros de pueblos originarios, lo cual la verdad que es súper como discutible porque es solamente ese tipo de educación que está bien que tenga la posibilidad de crear colegios, no se le otorga esa posibilidad al resto de la población. Y que hubiese quedado escrita, dices tú. Exactamente, porque es muy bueno esa acotación que haces tú, porque no significa que necesariamente no se pueda garantizar después por ley, pero lo estás poniendo en un nivel distinto. Y podría haber una ley el día de mañana que prohibiera, por ejemplo, hacer nuevos colegios, y Ujú. sería constitucional, Ya, salvo si fuera de pueblos originarios. ya, eso lo hemos visto en varios aspectos también. Ya lo Exactamente. decíamos, por ejemplo, en el sistema de justicia. Vamos con lo siguiente. ¿Cómo quedó establecido el famoso derecho preferente de los padres a elegir, optar por la educación de sus hijos, ¿no? ¿Pueden elegir o no la educación de sus hijos? Mira, un poco a propósito de lo que te decía al principio, la lógica es restarle en general, digamos, responsabilidad y facultad de los padres respecto a la educación de los hijos. Esto se ve por un lado, aunque no está reconocido el derecho preferente de los padres y madres, el derecho y deber, de hecho, de padres y madres sobre la educación de sus hijos. Sí lo está en la Constitución actual. Está en la Constitución actual, están tratados de derechos humanos, por lo tanto, un derecho súper razonable y es como bien básico. Ya, ahí tocaste un punto central, perdona que te ¿Mm? interrumpa tanto, Sí. pero para ir en el detalle, eso sí está considerado en constituciones internacionales, no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, el No, derecho preferente de los padres a la no es educación de una su super hijo. originalidad. Ya, De hecho, por eso están incluso en tratados internacionales. ok. Y lo otro que está, o sea, no lo establece, sí establece la libertad de enseñanza, pero dice para elegir el tipo de educación, que ya lo están limitando, ni Ujú. siquiera establecimiento escolar, sino que tipo de educación, que ahí queda bastante más limitado. Y por otro lado, también establece dentro de esa libertad de enseñanza y la elección de los padres, establece la autonomía progresiva, que es un principio que es súper razonable, ¿cierto? No es lo mismo tú le das un permiso a un niño de 5 años y otro de 15, pero igual es muy discutible que se haya puesto como límite a nivel constitucional. Claro. Eso, la verdad que son discusiones que podrían ser más bien de carácter legal y también tienden obviamente a limitar el derecho de los padres, porque incluso
puede pasar una situación hipotética en que un padre, por ejemplo, al niño de 12 años le dice: "Tú no te puedes meter a Facebook porque hay contenido, no sé, que no me gusta que tú veas", y ese niño, por otro lado, el Estado puede decir: "No, él tiene derecho a ese acceso Ya, digital", y se genera una tensión, ya, ok. dentro de la familia que no es menor, o sea, se ¿Y que puede quién generar va a consecuencias. resolver esa Un tensión juez, además? Un claro, juez, sí, claro. entonces, se abren puertas que yo creo que no que son complejas, podría ser garantizado explícitamente el derecho. Ya. Vamos con lo siguiente. ¿Qué significa la participación vinculante de la comunidad educativa en las decisiones del colegio? Sí, bueno, vinculante es obligatoria, Sí, ¿cierto? lo Entonces, sabemos. una O participación en sea que lo general, que decía la comunidad es obligatorio es para el exactamente, establecimiento. exacto, porque una participación puede ser simplemente una consulta, ¿cierto? Mm. En principio la participación no es mala, ¿cierto? Por ejemplo, que los padres, madres, incluso los profesores puedan opinar sobre el proyecto educativo, sobre las decisiones del colegio, está bien. Pero cuando es vinculante, igual está el riesgo también de que finalmente, por ejemplo, el proyecto educativo cambie internamente en el colegio, solamente por la decisión de ciertos padres apoderados o ciertos miembros de actores de la comunidad escolar. Entonces también ahí como que el carácter vinculante obligatorio pone por un lado en riesgo, yo diría, el proyecto educativo, y por otro lado, sí genera un contrapeso también, tiene una cosa Ujú. positiva, porque también si hay un gran currículum nacional con un, que obliga a todos los colegios a seguirlo, eventualmente esa comunidad escolar, dado esta participación vinculante, también podría tomar decisiones y eventualmente tensionarse con ese currículum nacional. O Es sea, parte de las cosas que quedan abiertas. pero tiene un aspecto Tiene un positivo aspecto, y otro negativo. exactamente, tiene un aspecto, como todas estas cosas tienen riesgos Mm. implícitos. Por un lado, puedes ordenar o incluso perder un proyecto educativo en un colegio, por otro lado, puede ser un contrapeso muchas veces a la decisión del nivel central del Estado. Ya, ahora el problema es qué tipo de conflictos resuelve, porque ahora estoy recordando, por ejemplo, la cantidad de reportajes que hemos hecho donde los padres, que son apoderados de un colegio particular subvencionado, alegan contra algo que está ocurriendo al interior del colegio. De distinto índole, estoy pensando en algunos reportajes que hemos hecho, o porque se ha subido excesivamente la matrícula, o porque los baños del colegio no están funcionando, etcétera, o por un profesor, etcétera. Si es que allí en ese tipo de problemas o de conflictos va a entrar esto a regir. Sí, es muy bueno tu ejemplo. La verdad que queda Queda abierto. abierto ya. Sí, hasta dónde pueden involucrarse las familias en las decisiones del colegio no es algo que quede muy zanjado. Ya. Yo sí te diría que en general también el texto le quita, como que le quita importancia a los directivos de los colegios. También es un tema que uno diría que está muy presente socialmente, que es como este tema de dificultad de reconocer la autoridad, ¿cierto? En un colegio también requiere autoridad, requiere un director, etcétera. Y acá, por ejemplo, se establece con mucha importancia el derecho de los profesores y el protagonismo que tiene el sistema educativo. Incluso se establece inamovilidad en términos de derechos laborales. En cambio, respecto a los directivos no se dice nada. Entonces, no hay mención a los directivos. Por otro lado, esta participación vinculante la deja en una situación compleja. Yo creo que los directivos tienen que escuchar, obviamente, a las comunidades, pero tienen que también Dirigir, exactamente obvio, dirigir y obvio. darle un orden. Si el colegio no está ordenado, claramente es difícil administrarlo. Claro, dirigir y darle un curso. Exacto. Después uno confía en que los padres y apoderados que están asumiendo que sus hijos van a estar en ese colegio es porque van en ese carril, digamos, lo que ha decidido la directiva. Vamos con la siguiente. ¿Qué consecuencias tiene que se consagre la libertad de cátedra del profesor a nivel constitucional? Esto a mí me llamó muchísimo la atención. Es bien Ahora, no llamado. recordaba la palabra cátedra desde la universidad. Sí, bueno, es Explícalo que tú tú. lo dijiste súper bien. La libertad de cátedra es un principio que en general en la universidad se respeta bastante, Sí, ¿cierto? Porque además uno ya llega con un nivel de madurez que es sí. capaz de escuchar distintas posturas y tomar uno su propia decisión respecto a una discusión, por ejemplo, no sé, doctrinaria, ¿cierto? Ideas, eh, Discernir. exactamente, discernir. Pero acá se establece a todo nivel educativo y eso también, eso tiene ciertas complejidades porque dado la forma que se reconoce, incluso podría esa libertad de cátedra permitir que el profesor fuera más allá digamos, del proyecto educativo de ese colegio. Por lo tanto, uno diría, era más razonable que el profesor, sobre todo a niveles de educación básica, digamos, escolar, se tuviese que ceñir mucho más al proyecto educativo o al currículum nacional, más que ampararse en esta libertad de cátedra. Vuelvo a lo siguiente, si yo soy profesor y yo me empleo en un colegio, en este caso, tengo que leer un poco las normas del colegio Exacto, o qué es lo que está planteando el colegio como proyecto educativo. Luego, si a mí eso me convence o no, eso es algo que yo tengo que decidir, ¿no? Al exactamente, igual como sucede con los padres. exacto. Hay una norma que Pero quería. no ir a contrapelo. Tú estás buscando Sí, algo por es que mientras. quería mostrarte una norma que es bien interesante, que va en la misma línea, no la encuentro a mano, que Vamos a tiene que ver, revisarlo. que tiene que ver justamente con evitar, ahí está, no, la enseñanza no podrá
orientarse a propagar tendencia político-partidista alguna. Esa norma no quedó establecida, lo cual también es bien discutible. ¿Por qué? Pues si tú sumas la libertad de cátedra más la eliminación de Esto esta se norma, eliminó. eso se eliminó hoy día, no está en el texto borrador. Ok, Y eso también le pone límites justamente a no ocupar la educación para fines más bien político. políticos, Sí. exactamente, ¿no? Ujú. Ya, nos queda clarísimo ese punto. Vamos con lo siguiente. ¿Qué pasará con la educación religiosa? Porque yo entendía, yo estudié, por ejemplo, en un colegio de monjas, en el ¿Ah, sí? Compañía María, claro. Y claro, mis padres entendían que este colegio tenía, por ejemplo, una clase de religión, que era de carácter obligatorio. Nosotros no podíamos optar, pero ellos también entendían, me imagino, y yo también, que bueno, esas eran parte de las normas del colegio o el proyecto educativo que proponía el colegio a los padres. Sí, hay varias cosas, varios efectos que se A pueden ver. sacar. Por un lado, se establece un principio en el Sistema Nacional de Educación, o sea, que Ujú, aplica a los colegios particulares pagados, subvencionados, estatales, que es el principio de la no discriminación en el acceso. Por ujú. lo tanto, uno al tiro podría decir que no el colegio no podría pedir un colegio religioso, por ejemplo, que estén casados por la iglesia o que esté bautizado, porque ya se podría interpretar como una Sí, discriminación claro. al ingreso del colegio. Y por otro lado, lo que decía antes, que los fines fines y principios de la educación también queda bastante limitado. O sea, no es seguro que necesariamente un proyecto educativo religioso sea compatible con todos esos principios. Entonces ahí también hay una tensión. Y lo tercero, que me parece quizás lo más preocupante, es que este sistema de educación pública, que es el que sí financia el Estado, establece que tiene que ser laica y gratuita. Ujú. Laico, obviamente, está bien en el caso del Sí, Estado, yo estoy de ¿cierto? acuerdo. Obvio, ¿cierto? Pero en el caso de que se integrara colegios, por ejemplo, particulares, se podría también entender que se aplica esa exigencia de que sea laico, y en ese caso habría la dificultad de que no se podría recibir financiamiento en caso de ser un proyecto religioso. Esa parte importante, Ah, ok. Soledad, son siempre precisar. Como muchas cosas, es bien discutible. Ahí está establecido, depende cómo lo interpretemos, pero deja abierta una puerta, y además uno ha visto que hay ciertos sectores políticos que tienen muchas ganas hace mucho tiempo de poder quitarle financiamiento público a los proyectos religiosos. Claro, porque aquí hay algo importante, Alejandro. El borrador de la Constitución no se lee en solitario, se lee en el contexto actual, se lee en el contexto de lo que ha pasado últimamente en nuestro país, para bien y para mal. Digo, esto tiene aspectos positivos y negativos, todo discutible, cada uno tendrá su posición. Pero es lo que tú dices, o sea, si ha habido durante un tiempo ganas de que esta situación sea distinto, pareciera ser lo que se está plasmando hoy día en el borrador. Exactamente. Ya. Hay otra cosa también que al menos es discutible o genera, y que tiene que ver también con la educación religiosa, la educación sexual integral. Ahí también tiene ciertas declaraciones que uno podría decir que exceden un poquito lo que debiera ser una constitución. ¿Qué dice? Sí, ¿Lo mira, tienes a mano? lo tengo a mano. Habla, uy, mira, es típico cuando uno quiere encontrar la norma, no la encuentra. Veíamos que... Habla de promover el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Ahí hay una postura también, una posición, ¿cierto? Que uno la puede respetar, y pueden haber Ujú. ciertas familias y pueden haber colegios que lo fomenten. Pero ahí me parece que ese tipo de declaraciones no tienen para qué estar en la Constitución, porque pueden haber colegios que no estén de acuerdo, o familias con el disfrute pleno y libre de la sexualidad. Ujú. Y eso me parece que es parte del ámbito del derecho preferente de los padres a educar a su hijo, parte de los proyectos educativos diversos. Entonces, como digo, muestra muy bien cómo el Estado se involucra tanto en los contenidos a través de todo este tipo de normas, como también el efecto que genera respecto a las familias, que es un poco reemplazarlas, dejarlas de lado, y que el Estado pase a ser el protagonista en la educación de los niños y Claro, no niñas. debiese haber una tensión entre el Estado y los padres y apoderados, como que yo creo que debiese eso quedar como súper entendido, de que cada uno tiene una parte distinta, por lo menos en el ámbito de la educación de los niños. Me queda la última pregunta, se cayó en las Ah, hojas, pero tú sí. tienes todo en el computador. ¿Qué dice este borrador sobre la educación superior? ¿Cómo se pretende financiar la gratuidad? ¿Eso es parte del Sí, texto? esto es interesante porque establece efectivamente la gratuidad de la educación superior. De hecho, establece la gratuidad en todos los niveles, incluida la educación superior. Eso sí, hoy día está garantizado incluso en prebásicas. En kinder es obligatorio hoy día en el texto constitucional. Incluso también se financia de manera gratuita. Acá se estableció desde primero básico. O sea, se está restando parte de la educación preescolar, no sé cuál es la razón, y se incorpora la educación superior. Y establece que las instituciones estatales van a tener gratuidad, y los que determine la ley. O sea, Ujú. nuevamente hay una distinción. Una universidad como la Católica, que es parte del Consejo Rector y que hoy día se somete a las mismas reglas que la Universidad de Chile,
bajo este nuevo texto sería distinto. La Universidad de Chile sería gratuita para todos los estudiantes, en principio, si es que hay Sí, plata, claro. y en cambio la Universidad Católica dependería ahí las reglas que se Ya, fijen en el ya. Congreso. Por lo tanto, constitucionalmente se podría discriminar, ¿ah? Y, por ejemplo, no haya financiamiento público, beca o gratuidad en una universidad como la Católica. Ya, ya. Lo cual nuevamente abre ciertas tensiones. Ciertas Mm. tensiones que además en la discusión propia puede haber incentivos para que se privilegie a unas universidades por sobre otras universidades. Ese es Exactamente. el tema, ¿o no? Sí, y además, O es mira, uno de los y además temas. suele importante esto. Acá se aprobaron las normas por 2/3, o sea, por Mm, una gran mayoría, mm. 103. Pero tú después, todas estas cosas, cuando sean ley, bajo esta propuesta de borrador, van a requerir la mayoría del 50+1. O sea, la mitad de los diputados, por ejemplo, si son 155, ayúdame, pero alrededor de Es un menos quórum de más 80, bajo, exactamente, exacto. mucho más bajo. Y por lo tanto, por ejemplo, había una norma de educación sexual integral que establecía que el Estado debía dar esa educación. Iba muy lejos. Y ese tipo de normas tenía la mayoría absoluta de Mm, los votos, o sea, 50+1. Por lo tanto, a nivel de ley, igual queda mucho menos resguardados esos derechos. A mí me sí. parece que es súper complejo. Por eso le hemos dado una mirada tan específica también a los quórum, ¿no? Respecto de las leyes, porque qué quórum se van a necesitar para reformar eso. Ha quedado, no gran parte quiero decir, pero sí varios aspectos para resolución del legislador, que es parte de lo que hemos estado conversando. Bien, queda muy poco, se nos acabó el programa, queda muy poco para entregar el texto, ya no queda nada para el programa. Los dejamos invitados a un nuevo capítulo de nuestro estupendo programa, La Convención en Simple. Hacemos una radiografía más adelante al sistema de salud y previsional. En el próximo capítulo no se lo pierdan. Recuerden, seguirnos a través de MolTV, también estamos en Spotify, estamos en YouTube y siempre entonces nos buscan bajo el nombre La Convención en Simple. Agradecemos este espacio, por supuesto, este espacio además que es apoyado por la Cámara Chilena de la Construcción. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sol. Chao, que estén bien. Convención en Simple.